Valentina Lares es jefe de redacción de una de las páginas más importantes y serias que tiene, en la que trabajan venezolanos, como es armando.info, que le recomendamos ampliamente si quieres estar al día de todas las investigaciones serias. Las más recientes que están publicando tienen que ver con dónde fue a parar el dinero de las obras inconclusas de Odebrecht y también de los chinos. Y para eso tenemos a la jefa de redacción, que es Valentina Lares. Te escuchamos, Valentina, cuéntanos. Primero, ¿cómo surge la idea de hacer este seguimiento justamente a ellos? Y luego, ¿qué han descubierto? Bueno, buen día para todos. Tenemos dos líneas de investigación bien importantes en esas que nos estás consultando, Napoleón. Está, por supuesto, el tema de Odebrecht, que como se sabe, pues fue una de las contratistas más importantes a la que echó mano el gobierno de Hugo Chávez y también de Maduro, pues a la hora de querer empujar una serie de obras de infraestructura, en el país, ¿no? Estamos hablando de un total de 33 obras de mucho calado, de mucha envergadura, de las cuales la mayoría pues han quedado a la mitad o en un porcentaje más o menos avanzado de construcción, algunas más, algunas menos, pero en todo caso la gran mayoría no han sido terminadas, ¿no? Es el concepto pues de elefante blanco que lamentablemente tanto conocemos en Venezuela. Y bueno, en ese caso sí, estamos hablando de 33 obras, de las cuales cuya adjudicación también está viciada como de nacimiento, ¿no? Porque como se sabe, pues Odebrecht se ha hecho tristemente famoso en los últimos años por haber pagado una cantidad muy importante de coimas, de sobornos para conseguir estos contratos, ¿no? Venezuela fue el país después de Brasil que recibió o donde Odebrecht puso más dinero en sobornos para eso precisamente, ¿no? Conseguir contratos que consiguió y que luego nunca concretó del todo o proyectos que no finiquitó, ¿no? También pasa que a mitad de camino en muchos de ellos explota el escándalo y ya pues tenemos un esquema en el que mucho del dinero que se había invertido pues se había desviado a otras, a cuentas en el extranjero. Tenemos casos conocidos en Suiza, por ejemplo, y bueno, estamos hablando de una cantidad prácticamente incuantificable de dinero, ¿no? Tendríamos que ir obra por obra para saber exactamente cuánto dinero se debió haber invertido o cuánto se invirtió y cuánto quedó por ejecutar. Ok, en los próximos minutos te voy a pedir que nos nombres algunas y la historia de algunas de las más importantes obras para el programa entregárselo a Iván Simonovich, que va a abrir una página, están organizando una página de denuncias para empezar la investigación de esas denuncias, porque no basta con denunciarlo. El siguiente paso es lo que hacen ustedes, es decir, denunciarlo en base a una investigación, que es lo más importante. Yo puedo decir, bueno, es que Napoleón Bravo es un ladrón, ¿no? Y ya está, y punto, ¿no? Y es mentira. En cambio, aquí tengo las pruebas son, o sí, háganle el seguimiento a esta gente. El dinero está en Suiza o el dinero está en X parte. Eso por un lado. Pero también ustedes tienen un seguimiento bien interesante a lo que se llama el fondo chino. Cuéntanos sobre eso. Sí, estamos justamente terminando de publicar una serie de trabajos que hemos agrupado en una serie de nombre El Joropo del Dragón, pues haciendo con una alusión a que bueno, China quiso tener una influencia muy importante en América Latina
y quiso bailar pues como un joropo, digamos, ¿no? Con Venezuela, a punta de grandes inversiones que en su momento pues fueron publicitadas y celebradas por el presidente Chávez. Y bueno, también pasó con las obras de Odebrecht, una gran mayoría de ellas, o por lo menos las más importantes y las estructuralmente más grandiosas, han quedado pues en el camino, ¿no? Estamos hablando de tuvimos acceso a documentos documentos internos pues, del gobierno venezolano, sobre todo entre los años 2006 y 2012, 2007 y 2012, sobre cómo era esa cooperación. Esta serie es bien interesante porque muestra el detrás de cámara, ¿no? Los entretelones de cómo se comunicaban los funcionarios venezolanos con los chinos, cómo muchas veces estaban como se dice, perdidos en la traducción, cómo los chinos esperaban una eficiencia de Venezuela que digamos, el establishment del gobierno venezolano no sabía cumplir, y a la vez cómo también China se aprovechaba de eso, ¿no? De tratar de sacar un provecho mayor de lo que en el papel se veía como que quien se estaba aprovechando era Venezuela, ¿no? En algún momento el gobierno por esta cooperación recibió muchísimo dinero en efectivo, unas líneas de crédito importantes que empezó a ejecutar, y digamos los trabajos de la serie muestran que a cambio de dinero fresco, pues la revolución estaba dispuesta a comprometerse y a empeñar cosas cuya magnitud no tenía muy bien evaluada, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en nuestro primer trabajo, un compromiso que firmó Venezuela con China para comprometerse en un lapso de 7 años de entregar 43 millones de toneladas de mineral de hierro a una empresa china. No pudo cumplir ni siquiera con el primer año. Es muy interesante ese trabajo y muy representativo porque muestra como el desconcierto de China si había puesto $1.000 millones, que a la postre, cuando uno calcula pues el precio del mineral de hierro, el precio del mercado y lo multiplica por los 43 millones de toneladas que Venezuela se comprometió a entregar, pues si lo hubiese entregado en el mercado, al precio del mercado, y lo hubiese vendido, la ganancia hubiese sido de $4.000 millones, ¿no? Y recibió solo $1.000 millones. Entonces tenemos un poco de viveza china, de ineficiencia venezolana, de un entusiasmo un poco naif, si se quiere, que terminó pues en muchos compromisos que no se concretaron, en cientos de proyectos que quedaron en el tintero con dinero invertido, pero como no terminaron de cerrarse, pues su efectividad es nula o muy por debajo de lo que proyectaban los papeles al principio. Ahora, yo estuve hace algunos años atrás, por lo menos 4 años o 5 años atrás, conversando con una persona que por Venezuela, un venezolano que consiguió que los chinos se interesaran y llegaran a un acuerdo y se firmó de la construcción de casas económicas. ¿Okay? No se firmó el acuerdo. El acuerdo no se firmó porque los chinos, la delegación china llegó a Venezuela, se iba a reunir con el mismísimo Chávez Frías, ¿no? Y con su ministro encargado, o los ministros que tenían que ver con todo esto, y los ministros no aparecían ni Chávez tampoco. Quedaban para 1 hora y 1 día y no aparecían, hasta que se fueron. Esos fueron los primeros contactos que tuvo China con Venezuela en este acuerdo que quieren hacer los chinos siempre en el mundo entero, que le interesa más que la política, le interesa la inversión, ¿no?
el dinero, el capitalismo. Porque al fin y al cabo, económicamente, ese es un régimen de capitalismo salvaje. Pero vamos entonces a empezar. Empecemos por lo más conocido, que es Odebrecht. ¿Cuáles son los 5 casos, por ejemplo, más escandalosos según tu punto de vista, que tú le sugerirías a Iván Simonovich que empezaran a investigar si no lo están investigando ya? ¿Y por qué? Bueno, tenemos documentado bastante bien en armando.info varios casos, entre ellos yo te diría que los más sonados e incluso los más, la verdad es que son asombrosos en algunos casos. El de la represa de Tocoma, de la central de Tocoma, es realmente para los archivos de la justicia de cómo una inversión y un proyecto milmillonario se ejecuta en un porcentaje importante y hoy está allí cerrado sin producir un solo megavatio. La estructura se adelantó bastante. La verdad es que incluso hubo una época en que se podía visitar y se veía un avance importante, ¿no?, en la obra. Sin embargo, el toque final, las turbinas, los motores, o sea, lo que faltaba ya como para ponerla a andar, no se concretó, esa inversión se perdió y eso está allí pues llevando sol y llevando agua, ¿no? ¿Y por qué se perdió? ¿Por qué no la terminaron? Esa es como, mira, esa es parte de una cantidad de elementos que pasan cuando uno empieza a revisar estos casos, estos elefantes blancos. Cada uno tiene una particularidad, ¿no? Cómo se hacen los pagos, quién era el responsable, quién giraba los pagos, quién los recibía. En este caso, pues Odebrecht manejaba eso y pues un buen día dejan de fluir los pagos, ¿no? Y se para la obra, ¿no? O quizás fluían y no llegaban a donde tenían que llegar. Esas precisiones están, muchas de ellas, en expedientes de la Fiscalía que se han trabajado, en su momento se archivaron, luego se volvieron a sacar. Pero eso es lo que pasa, que hay un flujo de dinero que en un momento se detiene o se desvía. Y eso pasa en prácticamente todas las obras, tanto de Odebrecht como del Fondo Chino, ¿no? En este caso que estamos hablando de Tocome, ¿se desviaron? ¿A dónde fue ese dinero que faltante? ¿Se pagó por completo o se dejó de pagar y por eso Odebrecht paralizó las obras, con lo cual era lo que en cualquier parte del mundo sucedería? Tú no cumples con eso, no podemos pagar a nuestros obreros, no podemos tener los beneficios que habíamos quedado, incumpliste tu contrato, pues lo dejo hasta donde tú lo pagaste. ¿Cómo es la historia de este caso concreto de Tocome? Mira, exactamente, sí, claro, dejaron de fluir los pagos, pero ¿quién debía recibirlos y cómo? Esa precisión está en una investigación de la Fiscalía. Digamos que nosotros en el portal lo que tenemos es desarrollado un poco hasta dónde avanzó la obra y lo que faltaba y lo que estipulaba el contrato, ¿no? Sin embargo, esos detalles son los que están justamente en investigación en este momento. O bueno, dice uno que están en investigación. Porque tú hablas de la Fiscalía del Narcorrégimen. Pues yo hablo de la Fiscalía que ha existido todo este tiempo, ¿no? Está en manos del Narcorrégimen, ¿no? Ahora, esa obra es rescatable. Claro, la mayoría son rescatables con una inyección apropiada de recursos y reactivar el tren de trabajo. Por eso, hace poco nos llamó mucho la atención que Nicolás Maduro dice que va a reactivar la línea 5 del metro, que es el segundo caso que te iba a decir de los más emblemáticos de Odebrecht,
por su envergadura y por lo que representaba y todo lo que se prometió en torno a eso, dijo que lo iba a reactivar con $5 millones, ¿no? Eso para una obra, ese es un monto que para una obra de ese calibre, eso, sin temor a equivocarme, eso es como, no sé, el pago de un par de días de obreros, ¿no? De todo lo que hace falta para reactivar realmente una obra como esa. Pero claro que pueden reactivarse con recursos y con una planificación adecuada, por supuesto que sí. O sea, tenemos el caso de la represa de Tocoma, tenemos el caso de la línea 5 del metro. ¿Cuál sería otro caso? Bueno, todos los relacionados con el metro son muy importantes. La línea que iría de Caracas a Guatire, Guarenas, que conectaría con las ciudades satélites, pues también era uno de los más grandes, de los más importantes proyectos. Bueno, claro, vale decir, yo te decía antes que sí se pueden reactivar, pero antes hay que antes del dinero y la gente, ahora hay que quitar un montón de cosas que están ocupando el lugar de esas obras, ¿no? Eso ha sido tomado pues por viveros, por, no sé, hasta por las FAES. Autobuses Autobuses canibalizados, estacionamiento de chatarra, o sea, hay mucho que limpiar y mucho que arreglar para poder reactivar. ¿Otro caso? Tenemos el caso del Metrocable, que solamente hizo 2 kilómetros, por ejemplo, y era un proyecto muy bonito además, porque se supone que iba a llevar movilidad a una de las zonas pues, más populosas y con más necesidad de transporte público. Ese es otro que hemos investigado a fondo y que quedó solamente pues lo que llamamos la milla de oro, ¿no? Mucha inversión para poco más de un par de kilómetros. ¿Y se pagó completo, aunque no se haya terminado? Más de lo que estaba planteado al principio. No recuerdo los montos exactos, pero hubo un exceso. Hay una cosa bien importante o un elemento que hay que considerar en todos estos proyectos de Odebrecht. Se asignaba un monto para el proyecto que se iba a pagar, pero a ese monto sucesivamente se le fueron haciendo añadidos, lo que llaman adendum, ¿ok? O sea, la asamblea aprobaba créditos adicionales para los proyectos, ¿no? Es como si, bueno, con la justificación pues de la inflación, se le asignaba y se le asignaba y se le asignaba recursos a estos proyectos y por eso te digo que al final resulta como incuantificable, ¿no? Saber cuánto se gastó en cada una de estas. Y hay documentos que dicen si se pagó o no se pagó, si ese monto se pagó a quien debía pagarse, si se pagó el monto completo. Eso es rastreable, eso puede rastrearse o está hecho de tal manera que es muy difícil. O puede suceder otro escándalo como el de Panamá, los documentos en Panamá. Fíjate, son varias cosas que se deben tomar en cuenta en esa pregunta. Primero, hasta el 2016, 2017 más o menos, uno podía hacerle algún seguimiento a las inversiones del Tesoro Nacional porque eran públicas las memorias y cuentas, que ya que uno confíe o no en los montos es otra cosa, pero sí se hacían públicas la memoria y cuenta y los presupuestos nacionales. Entonces, a partir de allí, uno puede hacer un primer seguimiento de lo que al menos en el papel se anunciaba como la inversión para cada proyecto. Eso hasta que llegó la Asamblea Nacional del 2015 de mayoría pues opositora, fluyó más o menos de un modo correcto.
Luego, como sabemos, no se presentó más el presupuesto nacional ante la Asamblea, igual que las memorias y cuentas, y entonces todo esto empezó, bueno, ya la opacidad tenía rato caminando tranquilamente por Venezuela, pero con el cambio de la Asamblea Nacional, pues el gobierno simplemente dejó de entregar lo poco que entregaba y que se podía rastrear, ¿no? Ahora, en líneas generales, por todo lo que, no solamente estos 4 casos que nos dijiste, la represa, las 2 líneas del metro y el metrocable, en líneas generales, si tú tuvieras que darle nombres para investigar, no están diciendo si robaron o no robaron, sino que son, ¿cómo se llama?, objetos de investigación a Iván Simonovic o a esa página que él está organizando. ¿Qué nombres le sugerirías investigar? Bueno, para empezar, todos los que han sido ministros de la cartera de infraestructura es clásico, ¿no? Tenemos un nombre muy, muy claro en el caso de Odebrecht y el metro, que es Jaime Eltrudi, por ejemplo. Allí estamos, son, digamos, funcionarios los más altos funcionarios del gobierno son los nombres pues a investigar, porque estamos hablando de montos muy altos, de proyectos muy importantes que solo podían pasar con la aprobación de los más altos funcionarios, ¿no? Y también... El Truder sería uno, ¿qué otro? Pues la gente que estaba relacionada con infraestructura, el mismo Diosdado Cabello, por ejemplo. ¿El Trudy Cabello o un tercero? Sí, Giordani, valdría la pena también. Ok, tenemos 3 ya. Vamos entonces para eso que es el joropo del dragón. 3 casos del joropo del dragón que tú consideras los más escandalosos o los que son dignos de investigar en primer lugar por el monto. Bueno, el que justamente que estamos publicando hoy, yo considero que es el caso pues más llamativo y que se equipara quizás con el tema, con la represa Tocoma de Odebrecht, por ejemplo, que es el sistema de ferrocarriles que prometió Hugo Chávez en el 2006 y que selló pues con los chinos. Bueno, ese fue como uno de los proyectos más emblemáticos del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, en el que se comprometieron pagos de hasta 7.500 millones de dólares, 13.000 kilómetros de líneas férreas que iban a conectar pues de punta a punta a Venezuela. Y bueno, estamos hablando de que han pasado 15 años y se hicieron 40 kilómetros, de 13.000, 40 kilómetros. Ese yo te diría que es un caso para alucinar, ¿no? Por el nivel no solo de los recursos invertidos, y se puede ver que hubo desembolso de dinero porque hay muchos rastros. Uno va por la carretera regional del centro y se pueden ver, ¿no? Cantidad de todos los morros en donde iría la vía férrea, ¿no? Los túneles los grandes túneles que se excavaron pues para el paso del ferrocarril, de lo que sería la línea de ferrocarriles. Ese para mí es como muy diciente, muy espectacular y del que se sabe muy poco, ¿no? Porque esa es la otra cosa, que en el caso del fondo chino, lo único que nosotros como venezolanos, incluso los periodistas y los entendidos pues en materia económica, nos enterábamos era que China nos daba dinero, plata para un fondo conjunto, plata para un fondo conjunto.
y grandes anuncios de proyectos de todo tipo. Esa es la otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una cooperación que pretendió desde unir a Venezuela con un sistema de ferrocarriles hasta hacer rescates de cultivos de arroz en Monagas, por decirte un caso creo que es real, ¿no? Entonces, no todos los hemos publicado, tenemos documentos de muchos casos, ¿no? Y casos incluso pequeños, una recuperación de un caño en Guárico, el proyecto era de $20 millones, por ejemplo, eso se firmó, eso se aprobó y eso no ocurrió. Por ejemplo, te estoy hablando de ese que es $20 millones, que uno lo dice como si cualquier cosa, pero esos son recursos, ¿verdad? Recursos que finalmente está pagando la República con petróleo o incluso con dinero contante y sonante. Pero está también de los ferrocarriles, que por supuesto el desembolso fue astronómico y también quedó en nada, ¿no? Tenemos otro muy interesante que publicamos y va mucho por este asunto de personalidad de cómo fue esa cooperación entre China y Venezuela, y es el tema de estar como apadrinado por China, ¿no? Supuestamente China nos iba a hacer gran transferencia tecnológica, nos iba a dar el know-how para aprender a hacer muchas cosas, ¿no? Desde operar los satélites que hicimos junto con ellos, o que ellos hicieron para nosotros, hasta crear una fábrica, construir una fábrica para hacer nuestra propia línea de electrodomésticos, ¿no? Ese es uno de los reportajes que publicamos, muy interesante porque el proyecto lucía maravilloso, ¿no? O sea, se va a construir una fábrica, y China nos va a hacer la transferencia del conocimiento, del know-how, de las herramientas para nosotros en Venezuela, en un tiempo, creo que era 10 años, sí, del 2011 hasta el 2021 fue la promesa, de que se pudiera hacer una línea de fabricación de línea blanca que pudiera suplir toda la demanda en Venezuela, de neveras, de aire acondicionado, de cocinas, etcétera, ¿no? Eso, si produjo 5.000 neveras, creo que fue mucho, ¿no? Se construyó lo que se construyó, arrancó, nunca hubo tal transferencia tecnológica. Tenemos los documentos que muestran además cómo hay reticencia de China, ¿ok? Y la otra parte de ese acuerdo, por ejemplo, es que mientras había esa reticencia, los mismos operadores venezolanos decían, estamos esperando las herramientas, estamos esperando que nos expliquen cómo hacer esto. Al mismo tiempo, paralelamente, el gobierno venezolano compró $750 millones en línea blanca a China, ¿no? Eso fue antes de las elecciones, y ya sabemos qué pasaba. Esas fueron las elecciones en las que el chavismo pues repartió línea blanca a diestra y siniestra por precios irrisorios. Entonces, bueno, teníamos esa cooperación doble cara, que por un lado, bueno, creíamos que la ayuda era a largo plazo, pero en el fondo, bueno, esta vez, en ese caso China también se salió con la suya y lo que hizo fue vendernos el producto terminado. Y si tú le dijeras a Iván Simonovic, ¿a quién sugerirías se le hiciera un seguimiento a ver hasta dónde se llega? ¿Qué nombres pondrías aquí en todos estos acuerdos con el Fondo Chino? Aparte de Hugo Chávez y su familia, claro. Sí, claro, no. Bueno, ahí hay una entidad muy importante que jugó un rol clave, que fue el Bandes, ¿no? Estamos hablando, la gente del Bandes tuvo mucho que ver porque era como la entidad que canalizó mucho del fondo chino.
yo le diría que por ahí se Y puede si tuvieras buscar. que poner un nombre, ¿a qué nombre pondrías? Bueno, creo que sería importante pedirle explicaciones, por ejemplo, a Edmé Betancourt. ¿Cómo? Edmé Betancourt. Ajá. Podría, explicaciones, ¿no? Sí. ¿Alguien más? De nuevo, Giordani, claro. Tenemos también, o sea, se debería pues pedirle explicaciones a Rafael Ramírez también por los términos en los que se acordó el pago con petróleo, ¿ok? En lo que se llamó pues el fondo de gran volumen y largo plazo. Eso podríamos empezar por pedir esas explicaciones. Ok, y como decía el merenguero, ajá, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? ¿Te acuerdas de esa canción que se puso de moda? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? ¿No? De esos elementos que pretenden dirigir la sociedad, que son políticos, para mejorarla y lo que hacen es robar. No estoy generalizando, por cierto. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es el robo? ¿Cómo esa gente, si está firmado unos acuerdos y un dinero y un monto que tiene que ir de un sitio para otro, cómo hacen para que parte de ese dinero ellos se queden con eso, o que el dinero ni siquiera llegue para pagar a los empleados o para pagarle, suponte, a Odebrecht, pero el dinero salió? ¿Cómo es ese negocio? ¿Cómo es que pueden robar tantos miles de millones sin aparentemente, ¿no? La anuencia de las máximas autoridades del país? ¿O es que están ellos, son los primeros que están comprometidos? Esa pregunta, la única forma de responderla responsablemente sin caer en señalamientos que puedan ser, pues, hay que verla de un modo, pues, estructural, ¿ok? En Venezuela desde hace muchos años, es una confluencia de elementos, lo que ha hecho o lo que ha permitido o lo que ha puesto un manto de opacidad muy grande en cómo el Estado ha llevado los negocios y cómo se ha permitido pues este desangramiento económico y financiero, ¿no? Uno de los elementos es, sin duda, la opacidad y la complicidad. Estamos hablando, sí, de autoridad, de un Estado que desde hace muchos años no cuenta con elementos de control del presupuesto, de control fiscal, con autoridades. Hace años, por ejemplo, por decir una sola cosa, que el Banco Central no es un organismo autónomo, por ejemplo, que la Contraloría no hace un seguimiento o presenta algún caso abiertamente que haya resuelto. No hay rendimiento de cuentas a ningún organismo y mucho menos a la sociedad civil. Desde hace incluso 20 años estamos hablando de que en Venezuela se ha ido cerrando sistemáticamente cualquier oficina que sea dar información pública de ninguna especie. Estamos hablando desde estadísticas hasta una declaración de un funcionario. Estamos hablando también de una Asamblea Nacional que por lo menos durante 10 años fue completamente cómplice del gobierno y nunca lo controló, ni su comisión de Contraloría, no hubo ningún tipo de emplazamientos, de llamados a dar explicaciones. Entonces, para mí como periodista, ese manto de opacidad es la primera razón. Cuando Luego, hablas de una ¿cómo lo asamblea, hacen? perdona, cuando hablas de una asamblea nacional, ¿a cuál de las dos te refieres? Porque nosotros tenemos una dupla ya para todo. No, yo me refiero a la asamblea, por ejemplo, que fungió en los periodos de 2005 hasta el 2015, ¿no?
esa asamblea de mayoría chavista que tenía pues el control de las comisiones emblemáticas y más importantes, o que de algún modo trancaba el accionar de las comisiones, las pocas que podía en su momento controlar la oposición. Eso por un lado, pero ¿cómo lo hacen? Napoleón, eso es como decir, eso es una caja de Pandora, eso es abrir, hay una cantidad que yo misma me he sorprendido mucho de descubrir en los últimos años, a las que echan mano estructuras tanto públicas como privadas para desviar recursos. Existe desde la existencia de paraísos fiscales y el uso indiscriminado de eso. Estamos hablando, por ejemplo, de que hay muchos casos que han salido a la luz de personas que han usufructuado el dinero, recursos del fisco a través de empresas que son dueñas de empresas y dueñas de empresas y dueñas de empresas, que lo que hacen es poner como pantallas de empresa tras empresa y no se sabe nunca quién es el dueño y los capitales pasan pues de un lugar a otro con incluso anuencia de la banca internacional, ¿no? Que tiene algunas alertas que finalmente llegan o que han llegado a algunas filtraciones a oídos de los periodistas, pero que representan un porcentaje mínimo de lo que realmente ocurre. Bueno, perdona, hay una película que protagoniza Meryl Streep, por cierto, basada en un hecho real de una señora mayor, normal y corriente, posiblemente de clase media, media o baja, que es víctima de los famosos papeles de Panamá. Y ella va buscando, bueno, cómo es cosa, y entonces mi dinero, ¿dónde está el poco dinero que ella invirtió, que de repente desapareció? Legalmente desapareció. Y entonces empieza a investigar y a viajar, y ahí va descubriendo cómo es la maraña de todo eso. Eso lo pueden ver, si mal no recuerdo, en Netflix. ¿Tú recuerdas el nombre de la película? Exactamente, no me acuerdo, pero está en Netflix, sí. No se Creo la que se llama pierdan. The Laundromat, la ¿Cómo? lavadora. La lavadora. Sí. No se la pierdan si quieren saber cómo es ese negocio, cómo se van escondiendo, cómo es todo eso, pero con una buena investigación. Hasta una señora que no es investigadora, ¿cómo se llama? Que no es ninguna policía, y no es policía ni nada de eso. Ella, para defender la poquita plata que tenía, porque se queda totalmente sin dinero, ¿ok? Llega hasta donde llega, pero con constancia, pero con mucha constancia. Y al final descubrimos, bueno, y la protagonista es Meryl Streep. No voy a decir que descubrimos al final, porque no les voy a estropear su película, que es excelente para conocer cómo se roba en el mundo entero. Ahora, siempre ha habido ladrones en todas partes, en todos los gobiernos, no solamente venezolanos, en todos los gobiernos en el mundo. ¿Qué ha hecho exactamente? ¿Por qué ahora en Venezuela se roba como nunca en la historia? ¿Qué es lo que ha pasado? O ya lo acabas de contestar con esto que acabas de decirnos, ¿no? De la Asamblea Nacional del Chavista, de los puestos fundamentales en manos del narcorrégimen, de gente del narcorrégimen. ¿Qué fue lo que ha pasado? Bueno, para ser concretos, también quizás con otra cosa a la que habría que estudiar muy a fondo, por ejemplo, el mecanismo de adjudicación de divisas, estamos hablando de Cadivi, y Sencoex, eso, digamos, la existencia de ese mecanismo fue o ha sido, se puede identificar claramente como uno de los grandes boquetes, ¿no? Del barco venezolano, ¿no? Si lo hacemos, si lo ponemos metafóricamente así. Estamos hablando de aquella época en la que un dólar oficial costaba
un monto y en el mercado negro pues se conseguía hasta 100 veces por encima de su valor, ¿no? En esa época, los adjudicatarios de dólares oficiales los vendían muchos de ellos, no digo todos, por supuesto, o sea, salieron a venderlos al mercado negro y ganaban una cantidad pues fuera de control. Esa es la otra cosa, totalmente fuera de control, ¿no? Y cuando hubo alguna identificación de lo que pasaba, pues tampoco hubo investigación. Se prometió una lista de los beneficiarios de Cadivi, de la cual se han conocido algunos nombres muy cuentagotas que apenas se han podido empezar a investigar. Cuando a Aimé Betancourt se le ocurrió decir que había habido 25.000 millones de dólares, de los que no había respuesta ni retorno, por supuesto, pues la votaron al día siguiente, ¿no? Entonces, estamos hablando de un esquema en el que ha habido, como tú dices, pues la clásica, el clásico aprovechamiento, robo a la nación a través de esquemas, algunos institucionales, otros no, como el que te comentaba digamos, el uso de estructuras paralelas financieras para mover los capitales, pero todo esto sin el más mínimo control de nadie, ¿ok? Bajo un silencio absoluto. Señalar estas cosas eran vistas como traición, ¿no? Y nadie decía nada. O sea, los gobiernos de Chávez y Maduro, los pocos casos que llegaron a señalar sus respectivas fiscalías, muchos de ellos fueron, digamos, el combustible que movió a estos regímenes a destapar algún caso. El combustible era político. Por ejemplo, ahora Rafael Ramírez es un corrupto, por ejemplo, y hay que extraditarlo y tiene que dar explicaciones, pero en su momento no, era un héroe, era el zar del petróleo venezolano. Entonces, estamos hablando de una especie de ajusticiamiento contra corruptos, en los que en su momento fueron apadrinados y eran figuras sumamente importantes de los gobiernos de Chávez y Maduro. Entonces, tenemos el uso pues de estructuras muy sofisticadas también, o sea, son esquemas que en verdad cada vez también, que el hecho de que exista la tecnología que nos permite indagar sobre ellos, significa que existe la tecnología para hacer estas trampas, ¿no? Estamos hablando que no solo, por ejemplo, algunas islas del Caribe son paraísos fiscales, estamos hablando de que cada vez más lugares muy, o que suelen ser como muy respetados a nivel de la estructura financiera internacional, pues también se prestan ahí para que haya pues esta formación, una formación indiscriminada de empresas sin explicación, ¿no? Estamos hablando hasta de Inglaterra, por ejemplo, algunas partes de Estados Unidos también se consideran paraísos fiscales. Suiza, por ejemplo, Andorra, cosas así, ¿no? Entonces, que está pues en el corazón de Europa, tampoco es que hay que irse a una isla escondida a hacer eso, ¿no? Entonces, ha habido este tipo de esquemas, el uso de estos esquemas y, por supuesto, adjudicaciones de contratos millonarios a gente sin experiencia, amigos, familiares, conocidos, esas redes pues de relaciones, de amigos, que bueno, se ganan un contrato solo por estar cerca de alguien, ¿no? Eso, mira, en Armando.info tenemos más de 400 reportajes que apuntalan todo esto que te estoy diciendo, con nombres, con casos, con empresas, algunos de montos pequeños, otros de montos colosales,
pero son casos al fin que creemos que nuestro aporte es ser bueno, aparte de un organismo de denuncia pública que vela pues por los intereses de la gente, pues un archivo de la corrupción más grande que acabó con un país. Bueno, te voy a dejar para que no tengas pesadillas conmigo, ya que a ti te agarró la pandemia por Europa y estás de madrugada, aunque los europeos y especialmente los españoles se acuestan tarde o se acostaban. Yo no sé ahora con la pandemia si pueden seguir en la calle, ¿no? Porque están muchos sitios cerrados. De verdad que muchísimas gracias. Es Valentina Lares, les decía que es la jefe de redacción de Armando.info. Debajo de su nombre tienen todo el tiempo cómo comunicarse tanto con ella y también con Armando.info para seguir justamente el trabajo que están haciendo, que no es denunciar, son denuncias en base o resultado de investigaciones serias. Por eso es que ellos son gente tan valiosa y tan importante. Gracias, Valentina. Un abrazo, ¿sí? Saludos a tu audiencia, Napoleón. No, gracias a ti, además.